de Dios para cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar leyendo ahí en Mateo capítulo 5, bendito Dios, aleluya. Mateo capítulo 5, del 1 al 12, vamos a estar leyendo la bienaventuranza y vamos a hablar sobre, aleluya, cada una de ellas, la importancia de que el Señor nos manda a que si cumplimos cada uno de estas bienaventuranzas, esa promesa es para cada uno de aquellos que terminemos cada una de ellas. No solo que la conozcamos, sino que la vivamos. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice su palabra. Vamos a comenzar del 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar para encomendarlo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Maestro amado, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, por permitirlos estar en este lugar, Padre Santo, para poder adorar y glorificar tu nombre, Padre amado. Yo te pido en esta hora, Padre Santo, que sea usted, Padre, derramando sabiduría de los cielos a nuestra vida, Padre Santo. Todo discernimiento, Padre, de tu palabra sea a nosotros dada, Padre Santo, para poder entender tu palabra y poder, Padre Santo, hablar conforme sea su voluntad y no la nuestra. Padre, habla nuestros corazones, Señor, habla nuestras vidas, Padre Santo, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, amén y amén, aleluya. Puede tomar asiento, bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Vemos aquí la promesa de Dios, comienza dando esta enseñanza, dice ahí la palabra, que el Señor subió a un lugar, a un monte, a un lugar apartado para enseñarle a los discípulos sobre el tener que ellos guardar cada uno de estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas el Señor se las estaba enseñando a sus discípulos para que una vez que Él fuera quitado de entre medio de ellos, ellos continuaran haciendo la voluntad de Él. Pero era necesario que el Señor los instruyera. Y esta fue la instrucción que el Señor le dio a los discípulos para que ellos después le enseñaran al pueblo de Dios. Pero anteriormente de eso, los profetas que antes habían también enseñaron sobre la misericordia. También enseñaron sobre el tener que nosotros ser pobres en el espíritu. Entonces en el primer sermón comienza aquí, dice aquí que el Señor abrió su boca y comienza enseñándole a los discípulos que era necesario que ellos pasaran todo esto que vamos a leer ahorita. Dice que era necesario que ellos pasaran todo esto para que al final recibieran la recompensa de entrar al reino de los cielos. O sea que esto era necesario que lo guardaran en el corazón. Cuando usted guarda toda esta bienaventuranza, usted se va a dar cuenta que lo demás que está escrito aquí en la Biblia va a ser fácil nosotros vivirlo. Porque de esto iba a depender que toda la escritura se cumpliera en la vida de cada uno de nosotros.
en la bienaventuranza. El sermón del monte fue el más grande que el Señor enseñó a sus discípulos para que lo aplicáramos a la vida nuestra. No solamente a los discípulos, también a nosotros, porque esta enseñanza, mi hermano, la escritura desde Génesis a Apocalipsis es para todos nosotros. No solamente fue para los discípulos. Muchas personas dicen, bueno, pues esto fue para ellos, o fue para el tiempo antes, o fue para el tiempo después, solo para Israel. Bueno, pero también el Señor dijo ahí cuando Él hizo la oración a los discípulos, le oró al Padre y le dijo, Señor, lo que tú me has dado yo los he cuidado, pero ahora voy a ser quitado de entre medio de ellos. Pero yo te pido por cada uno de ellos que los guarde, que los proteja de todo mal. Sé que están en la tierra, no te pido que los quites de la tierra, pero guárdalos para que se mantengan, ¿verdad? Pero también dice, también te pido por aquellos que se han de añadir. Ahí ya venimos a pertenecer parte de nosotros, ¿verdad? De entrar a esa promesa. Ya el Señor no solo oró por ellos, sino por los que también habían de añadirse. En esa parte entramos nosotros, ¿verdad? Donde ya Pablo le habla a gentiles. Habían gentiles, cuando Pablo predicaba, a los gentiles, habían gentiles que eran del pueblo de Israel, pero que estaban dispersos. Y habían otros que eran mixteados entre judíos y paganos, ¿verdad? Entonces a eso les llamaba él gentiles. Pero también gentiles fueron aquellos que se agregaron, los que conocieron el evangelio por medio de la fe, por lo que nosotros hoy creemos que Él es, que Él era y Él va a devenir. No porque lo hemos visto, sino porque hemos creído, porque tenemos una fe que los han inculcado, pero que a través del conocimiento de la palabra hemos nosotros empezado a conocerle a Él sin haberle visto. Por eso el Señor viene y dice ahí en Juan capítulo 1, que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero dice que a los que lo recibieron y no lo vieron y creyeron en él, ahí pertenecemos nosotros. Entonces dice que para esto está la promesa. Para los que no hemos visto, nosotros solamente hemos oído de él, no lo hemos visto, pero somos nosotros más privilegiados que ellos. Porque nosotros tenemos una fe que se los ha inculcado a través de la palabra, que sabemos que Él existe, que Él es real por las cosas que nosotros vemos. Con el simple hecho que nos da el aire que respiramos, con el simple hecho que despertamos, sabemos que Él es real porque Él es el que los hizo a nosotros. Sí. Él vino y usó a nuestros padres para que a través de ellos nosotros tuviéramos vida. Pero el soplo de vida lo dio Él. Amén. Cuando nosotros nacemos. Si usted se da cuenta, aunque una mujer, una madre está en un embarazo, llega el tiempo del alumbramiento y muchos niños, aún los médicos, no han podido detectar que aquel niño no puede tener el aliento de vida. ¿Y cuando se dan cuenta los médicos que ese niño tiene vida? Hasta que nace. ¿Por qué? Porque el médico no sabe si el niño llora en el vientre. El médico no sabe si el niño tiene dolores en el vientre. El médico sabe solamente cuando el niño viene a producir vida hasta que nace. ¿Por qué? Porque mientras el niño no llora, ese niño todavía no tiene vida. Si usted se da cuenta, cuando un niño nace, los médicos lo primero que hacen es asegurarse que el niño llore. Y mientras ese niño no llora, entonces para ellos ese niño todavía aún no tiene vida. Entonces ahí produce el poder de Dios. Cuando Él viene y sopla el aliento de vida y hace entonces que nosotros, ahí viene lo que es la vida que Él nos da a nosotros. El cuerpo de la madre fue usado esos 9 meses para que hubiera un crecimiento. Pero cuando ya el hijo nace, el soplo que viene, la vida que Él da, la da Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso es que nosotros venimos y tenemos esa fe que ya nace en nosotros. No es algo que usted ya pensó que usted va a tener una fe, sino que nace dentro de nosotros por el soplo de vida que Dios nos da. Y mire que muchos niños incluso nacen, están en el vientre 9 meses, nacen sin tener vida. Tienen que sacarlo del vientre de la madre, pero ese niño no recuperó vida. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el Señor viene y comienza diciendo la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de bienaventurados los pobres, no se está refiriendo a un pobre que no tiene nada que comer o alguien que mendiga un pedazo de pan. Está hablando los pobres es aquellos que hacen que no lo saben nada para recibir más de Él. Aquellos que reconocen que solamente a través de Él es como nosotros vamos a obtener la salvación. Los pobres en espíritu son aquellos que no conocemos nada comparado a lo que Él iba a venir a enseñar. Son aquellos que aprendemos a humillarlos delante de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que se humillan delante de Dios y reconocen que sin Él no somos nada. Pero ahí Marcos capítulo 2, verso 16 dice: los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces vemos ahí que el Señor viene y les da una lección a estos fariseos, diciéndoles que Él no vino por aquellos que lo han rechazado, sino aquellos que lo han recibido. Entonces el pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición de pecado, el que conoce y acepta que está mal delante de Dios. Ese es el pobre en espíritu, porque cuando nosotros no teníamos al Espíritu Santo, andábamos por donde queríamos, hacíamos lo que nos daba la gana. Pero cuando nosotros venimos y conocemos, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué es lo que sucede? El espíritu que nosotros teníamos, que estaba muerto, recobró vida. Entonces nosotros, dice la palabra, que empezamos nosotros a menguar para que nuestro Señor Jesucristo creciera en nosotros. Entonces ahí reproduce lo que es el aliento de vida, y ahí también viene el Señor a hablar los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitamos a Dios para ser salvos en aquel día. Bendito Dios, aleluya. El siguiente punto dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y mire, y los que lloran no es aquellos que lloran por un problema, aquellos que están pasando una situación difícil. Está hablando por los que lloran por causa del evangelio, por causa, ¿verdad?, de las cosas que hoy nosotros vemos. Ahí Isaías lo había anunciado ya. Ahí lea Isaías capítulo 61 de Isaías. Isaías capítulo 61, bendito Dios, aleluya. Verso 1 al 2, dice ahí la palabra del Señor, aleluya. Isaías 61, verso 1 al 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha dado, aleluya, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Mire que ya Isaías, por eso al final aquí habla lo que antes los profetas ya habían profetizado. Ya Isaías venía profetizando la bienaventuranza. Ya Isaías venía diciendo que era necesario venir a vendar a los que estaban heridos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino? A vendar nuestras heridas, a llevarse, dice, a darle libertad a los que estábamos presos, pero no presos en una cárcel cualquiera, sino presos en el pecado. El Señor dice que vino a dar libertad a los cautivos, a los presos les vino a dar libertad. Mire qué lindo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo.
pero también dice que vino a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y estas son las bienaventuranzas. El que vino a dar las buenas nuevas de salvación. Por eso Él viene y dice que aún antes los profetas ya lo habían profetizado. Que si cada uno de nosotros guardamos estas bienaventuranzas, entonces vamos a ser elegidos para entrar al reino de los cielos. Entonces vemos ahí que Isaías lo declara, que Él vino a libertar al cautivo. Por eso dice que es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí mismo el mismo escritor de Mateo vino y puso la cita bíblica de Isaías 61:2, para que nosotros viniéramos y fuera a recordarlos que ya antes de que esta palabra se diera, ya se había dicho. Entonces vemos que el llorar, mi hermano, por causa del evangelio, el Señor les va a dar una recompensa grande. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero al menos a mí me ha pasado, que cuando yo le he fallado al Señor, cuando yo he hecho lo malo delante de Él, no sé si a usted le ha pasado, pero en mi persona hay un dolor en lo profundo de mi corazón. Hay un quebranto, un lamento, pero no un lamento porque hay diferentes lamentos de lloro. Hay unos que lloran por culpabilidad, hay otros que lloran porque la conciencia, el pecado los tiene atrapados, pero hay otros que lloran por arrepentimiento, porque saben que han fallado delante de Dios y saben bien que causa de ese pecado nosotros estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo he hecho lo malo delante de Dios, yo reconozco lo que yo he hecho, mi corazón se duele y empiezo a humillarme delante de Dios y empiezo mi corazón a contristarse, a dolerse, porque yo vengo y veo a nuestro Señor Jesucristo viendo cómo Él se duele de las cosas que nosotros hacemos cuando aún nosotros ya conocemos lo que andamos haciendo. Porque cuando usted y yo cometemos pecado, nosotros estamos conscientes de lo que hacemos. Porque todo el Señor nos dio lo que es la sabiduría, lo que nos dio el dominio propio, nos dio la concupiscencia, nos dio la autoridad para decidir hacer o no hacer, pero también nos dio el libre albedrío. El libre albedrío, mi hermano, es tomar la decisión que usted quiera. Él no lo impidió. El Señor sabía, Aarón me preguntaba ayer cuando íbamos en camino más, pero si Dios sabía que Satanás se le había dañado el corazón, le había entrado el orgullo. Pareciera que los jóvenes no ponen atención, pero ellos sí ponen atención. Él me fue cuestionando en el camino. Mamá, pero si Dios sabía que Satanás se le dañó el corazón y sabía que en él entró orgullo, arrogancia, todo lo que tú dijiste, ¿por qué Él permitió que él hiciera todo eso? ¿Por qué Él permitió que viniera e hiciera lo malo si Él es Dios? Él tiene poder. Él pudo evitarlo. Mire, eso son preguntas que los hijos a veces uno lo pone a analizar. Digo, en realidad estaba poniendo atención al mensaje. Por eso es necesario que nosotros vengamos y le enseñamos a nuestros hijos que pongan atención al mensaje. Porque ellos algo se van a llevar de ese mensaje. Y yo le dije, porque hay cosas que Dios las va a permitir en la tierra, como lo permitió con el mismo Dios, con el mismo Satanás, que antes ese no era el hombre. Mire que Dios viene. Y al mensaje de ayer hablábamos sobre un nombre nuevo que vamos a tener. Y ese nombre nuevo dice que nadie lo conoce. En el caso de Satanás, él ya tenía un nombre diferente al que se le dio. Mire que él se le cambió el nombre contrario. Él tenía el nombre de Lucifer y tenía, que significa alumbramiento. Luz bella, imagínense. O sea, era un nombre especial el que él tenía en el reino de los cielos. Pero mire que Dios le cambió el nombre que ya tenía elegido en él. Se lo cambió para cambiarle a un nombre de lo que se llamaba diablo, Satanás. ¿Y qué significa el diablo? Engañador, usurpador, padre de mentira. Mire que el nombre se le cambió, pero no para bien, sino para mal. Mire, y en cambio nosotros ahora tenemos un nombre pecaminoso. Vemos ahí cómo Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Le cambió una sola letra. Le cambió el nombre de Saraí a Sara. ¿Por qué? Porque iba a haber en ellos iba a haber
La vida de ellos iba a ser diferente a través del cambio del nombre que había. Había una promesa para Abraham, había una promesa para Sara. Vimos que Dios no dejó a Sara a un lado. Dios tomó en cuenta a Sara, porque no le hubiera cambiado el nombre a Sara también. Entonces vemos cómo la palabra se cumple. Si nosotros conocemos la escritura lo damos cuenta, pero también a ellos se les cambió el nombre, para que nosotros entendamos las escrituras más adelante. Y el nombre, cuando se le cambió a Abraham, le dijo, ¿por qué le cambió el nombre a Abraham? Porque le dijo que la descendencia de él iba a ser grande y numerosa, porque iba a haber un cambio de la vida pasada de Abraham al nombre de Abraham. O sea, que ese nombre de Abraham iba a tener más poder, iba a tener, mi hermano, una cobertura de parte de Dios diferente a la que él tenía antes. El nombre suyo y el nombre mío ahora tal vez es significante ante el mundo, pero ante Dios, mi hermano, es un nombre grande. Es un nombre que Dios ya tiene ya cambiado, para que nosotros entendamos que el poder de Él es grande y Él va a cambiar nuestro nombre. Porque no sé qué significa su nombre. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Yo no sé qué significa mi nombre. Yo lo sé que mi nombre mi mamá lo sacó del libro de Job, cuando Dios le dio los últimos hijos que le restauró. Después que le dio los hijos que ya le dio de nuevo lo doble, lo multiplicado, el Señor viene y le empieza a dar a los hijos que ya le había quitado, y en uno de esos le dio a sus hijos, y dice que ahí estaban sus hijas. El nombre de la primera era Cesia Gemima, y la otra era Keren Apud, y luego así vemos cómo el Dios le multiplica todo. De ahí mi mamá saca el nombre Keren, pero yo no sé qué significa Keren. Me imagino que debe ser la promesa de lo que un día se le quitó, pero ese nombre solamente se queda en la tierra, pero hay un nombre más encima de ese que Dios ha prometido para nosotros. Amén. Y de igual manera con Pedro, cuando el Señor viene y le cambia el nombre a Pedro, vemos que el nombre de Pedro en realidad era Simón. ¿Y por qué Dios dice que le cambia el nombre de Simón? Porque el nombre de Pedro tenía mala reputación. Pedro tenía una mala reputación por su carácter, por su conducta, por su manera de ser. Entonces todos reconocían a Pedro como un hombre realmente diferente al que Dios le iba a dar. Y dice que le cambió el nombre le cambia el nombre de Simón, porque había muchos Simones. Recuerda cuando nació Juan el Bautista, cuando Elizabeth iba a dar alumbramiento, vemos de que todos los que estaban ahí pendientes del alumbramiento para ver, le dijeron, ya van a ser tu hijo, ¿y cómo se llamará? Y muchos dijeron, bueno, pues se va a llamar Zacarías. Y ellos dijeron, no, Zacarías ahí vino y escribió porque no había hablado todavía. Escribió y dijo, no, Juan se va a llamar. ¿Y qué fue lo que dijo la gente ahí? Pero, ¿por qué Juan? No hay nadie en la familia que se llame Juan. O sea, vemos que ya habían varios nombres que eran repetidos, y que muchas veces de descendencia de familia se daban esos nombres. Como hoy en día, ¿verdad? Vemos que ya si hay alguien que tuvo un hijo varón, le llaman por el nombre del papá. Oye, entonces ya para distinguir entre el papá y el hijo le llaman Junior. Como Carlos Junior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ya un nombre de su papá, de descendencia. Entonces cuando Elizabeth viene y da luz, dijo él, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, porque Dios así lo dijo. Entonces vemos que de igual manera con María, cuando iba a nacer Jesús, le dijo que Jesús iba a llamar. Me imagino que no había ningún Jesús en la tierra. No existía ningún Jesús para ese entonces. De lo contrario, le había dicho Jesús porque hay otro Jesús antes. No, Jesús. Y ahora nosotros vemos como hay muchos nombres que se le ponen con el nombre de Jesús, pero es un nombre grande. El nombre de Jesús es un nombre que tiene poder. Y a veces le ponemos nombre a nuestros hijos, pero no sabemos, hermano, el poder que tiene ese nombre, o las maldiciones que tienen esos nombres también. Y de igual manera así se le cambiaron a muchos aquí en la Biblia, se les cambiaron los nombres, aleluya. Pero entonces vemos la tercera bienaventuranza, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oiga, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Entonces es una promesa que hay en esta bienaventuranza. Salmo 37:11 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y
se crearán con abundancia de paz. Oiga, de aquí un poco dice ahí, dice el salmista David, dice que ya no existirán más, aleluya, los malos, porque entonces ya ahí solamente va a estar los mansos. Pero los mansos hablando en el espíritu, ¿verdad? Está hablando de lo espiritual. Cuando habla de los mansos, está hablando de aquellos que reconocen, aquellos que aceptan la corrección. En hebreo dice que el hijo que se deja corregir por su padre, entonces dice que ese va a tener, dice, el lugar como hijo de Dios. Dice que el que no se deja corregir por Dios, entonces dice que este viene siendo un bastardo. Entonces, pero aquí vemos, dice que el manso es aquel que reconoce, aquel que sabe reconocer su condición, acepta, yo reconozco, yo acepto que estoy mal, Señor, yo acepto que estoy mal, incluso acepta la disciplina. Si usted sabe que anda mal y su pastor sabe y prueba que usted anda mal y lo sienta, eso no es motivo para que los enojemos, al contrario, es motivo para que los alegremos. Porque entonces ahí vemos donde empieza la mansedumbre, donde reconocemos que por causa del pecado que cometimos, a la hora que los disciplina, es porque Dios quiere mostrarlos que necesitamos ser mejores o vivir la vida conforme la palabra lo dice, no conforme nosotros queremos. Entonces el manso es el que reconoce la condición en la que está y acepta la corrección de Dios. Porque Hebreo lo dice, que el que acepta la corrección de Dios, ese viene a ser hijo de Dios. Mas el que no la reconoce, el que no deja que lo corrija, dice que viene siendo un hijo bastardo. O sea, Dios no lo va a recibir como hijo. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía, ¿verdad? Lo contrario del humilde es el rebelde, ¿verdad? Y la palabra dice que la rebeldía no es de Dios. Así que el Señor le está diciendo a sus discípulos que bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, Señor. Entonces dice el cuarto, aleluya, bienaventuranza, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire qué tremendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Isaías 55, 1 al 2, aleluya. Bendito sea el Señor. Ya los profetas lo habían profetizado, pero el Señor vino como a recordarles a los discípulos que ya ellos lo habían declarado mucho tiempo antes. Aleluya. Isaías 55, del 1 al 2 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Entonces vemos ahí que hay una promesa, que los que tienen hambre y sed de justicia no son aquellos que buscan venganza por sí mismos. No son aquellos, ¿verdad?, que empiezan a contraatacarse entre hermanos mismos, sino dice que son aquellos que hacen la justicia de Dios. ¿Y quién es aquel que hace la justicia de Dios? Aquel que es justo, que ve un problema y ve y dice, bueno, es justo que a esto, ¿verdad?, se le declare tal cosa, es justo que al se le encuentra culpable por lo que haya hecho. Empezamos a ver la justicia, no la que nosotros queremos ver, sino la justicia de Dios. Pero ahí Isaías está diciendo que todos los que son sedientos, venid a las aguas, hablando de que necesitamos llenarlos de esa sed, pero de la sed espiritual, no la sed que proviene, ¿verdad? Como le dijo el Señor a la samaritana. La samaritana, cuando el Señor se encuentra con ella y le pide de beber, le empieza a decir, pero ¿cómo tú, le dices, siendo judío, me pide a mí de beber? Y el Señor le empieza a ella ahí a ofrecerle una agua que no se iba a terminar, que la sed no iba, se iba
iba a mantenerse siempre si ella lo buscaba de la manera equivocada, ¿verdad? Carnal, terrenalmente. Esa sed va a permanecer siempre. Pero si tú te llenas de la sed, le dice a la samaritana, si yo te diera de beber la agua que viene, ¿verdad?, de los cielos, es una agua a la cual nunca más vas a tener sed. Entonces vemos aquí que Isaías le está diciendo que vengan ahí, dice, todos los que están sedientos y beban del agua. O sea, del agua que proveía de los cielos, del agua de la vida eterna, la que el Señor le estaba ofreciendo. Y los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí estamos viendo cómo está hablando del precio que nuestro Señor Jesucristo iba a pagar. Está hablando de un precio la cual nosotros íbamos a ser beneficiados, pero que nosotros no íbamos a pagar nada. Él iba a pagar todo por nosotros. Íbamos, mi hermano, a tener ese privilegio que el Señor Jesucristo iba a venir para darnos a nosotros el plan de salvación. Y esto el Señor le está diciendo a los discípulos para que ellos lo practicaran. Porque acuérdense que ellos iban a enseñar más adelante la bienaventuranza. Y me imagino que cuando ellos veían una injusticia, ellos se acordaban de la bienaventuranza. El Señor los dijo que bienaventurado el que soporta. Es bienaventurado los que aguantan humillaciones. Es bienaventurado los que soportan, ¿verdad?, rechazo. Y todo eso, imagino que venía a la mente de los discípulos cuando iban a tomar una decisión. Recordaban el estudio que el Señor les dio en el monte del sermón. Entonces, vemos ahí cómo es necesario que conozcamos la Escritura, porque cuando vengan cosas así, nosotros lo recordemos. La Escritura dice, ¿quién ha bienaventurado los mansos? Porque ellos recibirán consolación. Una persona mansa no es aquella persona que se va a dejar también que venga alguien a quererlo pisotear. O alguien que va a venir a querer hacer lo que quiere con uno porque es hijo de Dios. Porque muchos confunden el ser manso y otros a que tenemos que dejarlos humillar de las personas. El Señor Jesucristo fue manso, pero en muchas ocasiones Él se defendió. Muchas veces lo atacaron y Él se defendió. Y no significa que por eso dejó de ser manso. Simplemente la mansedumbre tenemos que usarlo con la sabiduría juntamente. Para que nosotros sepamos cómo responder y sepamos, ¿verdad?, cómo hablarle a las personas cuando los quieran contraatacar. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones les habló fuerte a este pueblo de Dios, incluyendo a los que tenían mucho conocimiento de la Escritura. Les habló muchas veces diciéndoles, decía, hipócritas. Les habló muchas veces que ellos eran unos ladrones. No les habló con palabras suaves, les habló según una condición en la que ellos estaban. Y eso no dejó de que nuestro Señor Jesucristo siguiera siendo manso. La diferencia del manso es aquella persona que tiene cuidado para hablar. Tiene el cuidado y le pide esa cobertura a Dios antes de hablar. Incluso para dar un consejo tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para que sea Dios que ponga las palabras en nuestra boca. Entonces el manso no es aquel que va a andar con la cabeza agachada y no va a hablar. No, para que digan que yo soy buen cristiano, no voy a hablar. No visito, no me relaciono con nadie para seguir siendo manso. Eso no es ser manso, es una persona que realmente no le gusta, es muy antisocial, no le gusta relacionarse con otra persona. Pero una persona mansa es aquella que tiene el cuidado de conducirse como hijo de Dios. Tiene el cuidado para hablar, tiene el cuidado para expresarse y sabe dar buen testimonio del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la bienaventuranza, acuérdense que estamos en un estudio, pero no con el libro de maestros, pero estamos con el mejor libro de maestros, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces continuamos con, aleluya, el siguiente de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire que cuando habla de los misericordiosos, era porque en aquel tiempo, mi hermano, la misericordia no se practicaba. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó a los fariseos y le dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice que la cátedra de Moisés se sentaban los que enseñaban la Escritura. Cuando usted escucha decir la cátedra de Moisés, era la sinagoga, el templo. Y en la silla se sentaban, dice, los que daban la enseñanza. El Señor le habla al pueblo y le dice que escuchen lo que ellos les estaban enseñando.
mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñaban una cosa, pero hacían otra cosa. Por eso dice que en la silla de, aleluya, en la cátedra de Moisés, está hablando de la escritura que ellos enseñaban, la enseñanza de ellos era el Pentateuco, ¿verdad? Las leyes. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, a ellos escuchar, mas no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y le dice, porque ellos son como sepulcros blanqueados, se visten con ropas que muestran piedad, pero ellos, ¿qué eran? Dice que eran personas malas. Dice que despojaban a las viudas, le quitaban el dinero a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados. ¿Qué es lo que entonces no había en ellos? Misericordia. Entonces por eso el Señor le dice que bienaventurado el misericordioso, aquel que sabe que hay una necesidad y ayuda, aquel que hay una necesidad y da, pero no aquellos que dicen yo soy misericordioso porque voy a orar por la hermana Ana. La hermana Ana está pasando un momento difícil. Hermana Ana, todo va a estar bien, yo voy a orar por usted. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros apliquemos la oración, porque eso hacían los fariseos. Ellos venían y les gustaba mucho sentarse en la cátedra de Moisés. Incluso dice que les encantaba usar las primeras bancas para ser vistos por los demás, para que los dijeran rabí, maestro, llegó el maestro, llegó el rabino, porque el rabino, mi hermano, era un hombre de respeto, un hombre de admiración. Llegó el rabino, llegó el maestro, y dice que incluso había el pueblo le daban reverencia a ellos, se postraban como al rey. Mire, solamente al rey le daban ese tipo de reverencia, pero a ellos les gustaba eso, sentarse en las primeras bancas y que el pueblo se le doblegara y le dijera, rabí, bienvenido, rabí, ¿qué podemos ayudarte? Y a ellos les gustaba mucho mandar, eran buenos para tener que delegar, pero ellos no lo hacían. Dice que ellos le daban carga pesada al pueblo, la cual ellos ni con un solo dedo podían mover. Entonces, pero ¿qué es lo que sucedía? Dice que en la cátedra, en la iglesia, se sentaban y ¿qué es lo que enseñaban? A Moisés, las leyes, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, lo enseñaban, eso era lo que ellos enseñaban. Acostumbraban a hacerlo siempre, pero el Señor dice, no hagan lo que ellos hacen. No imiten lo que ellos andan haciendo. Aunque usted esté en este lugar, aunque nosotros tengamos, voy a poner el ejemplo al pastor. Sé que él no se va a sentir mal conmigo. Aunque usted vea que el pastor es el pastor, pero si usted de pronto vio que el pastor no dio una palabra que viene conforme a la palabra de Dios, usted no va a poder venir y justificar porque es el pastor y decir, está bien porque es el pastor y podemos dejársela pasar por alto porque es el pastor. El Señor le dijo, no imiten lo que ellos andan haciendo, porque sus obras que ellos hacen son malas. Ellos le dice, les gusta mucho mandar, delegar, hagan esto, hagan lo otro, pero ellos ni con un dedo lo hacían. Oh, pero su apariencia, su vestido, ¿verdad? Dice que eran muy espléndidas, largas, blancas, para mostrar, dice, piedad, pero no había piedad en ellos. Entonces el Señor le está diciendo que bienaventurados los misericordiosos. Cuando Jesús viene y dice que iba vemos ahí la parábola del samaritano. Vemos ahí cómo el Señor explica muy claramente esa parábola, donde dice que estaba, dice, el hombre herido, y dice quién fue el primero que pasó. Mire que no le está hablando al mundo, le está hablando a los hijos de Dios. Dice que iba entonces el sacerdote y vio, dice que estaba aquel hombre malherido, tirado en la calle, golpeado, a punto de morir. ¿Y qué es lo que hizo el sacerdote? Ese sacerdote iba a dar la enseñanza a la iglesia. Ese sacerdote iba en rumbo a enseñar la escritura, pero iba muy deprisa. Era tanta la prisa que llevaba que no vio a los lados. O sea, casualmente ese día no vio a los lados. Seguramente otros días sí pudo ver, pero ese día no vio a los lados. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que pasó de lejos. En pocas palabras, ni tan siquiera lo volteó a ver. Pero también le dio, mire, aquí hace dos ejemplos sumamente importantes. Habla del cantor, del levita, y habla también del maestro. Mire que a estos dos Dios les está mandando, les está reprendiendo fuertemente. Porque dice que el sacerdote pasó de lejos y ni tan siquiera lo vio. Pero luego también dice que pasó el levita. Y dice que también pasó de lejos
y tampoco se detuvo. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, vemos a alguien en la calle y lo vemos y los hacemos como los locos, como que no vimos nada más? Están casi ahí con el rótulo ahí puesto ahí, casi poniéndolo en el vidrio, en el espejo, y nosotros los hacemos como que la vista está puesta solo allá al frente porque la luz se va a poner en verde para arrancar el carro allá. Los hacemos así eran ellos también, igual que nosotros. Dicen mucho, no, yo no le doy porque a lo mejor es para droga. No importa para qué sea, usted déselo. Porque muchas veces, mi hermano, esas personas van a ser puestas en las calles para probar nuestro corazón, para probar realmente si somos misericordiosos con aquellas personas. El problema es de que no todos andan haciendo lo mismo allá afuera. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber si nos conocemos? ¿Cómo te vas a saber que una persona, y sabe que es lo más triste? Mire lo que somos, cómo somos nosotros. Vemos a alguien que anda con la ropa bien sucia, bien rota, con una apariencia pero bien mal, y decimos, este sí tiene necesidad, porque lo vemos con esa apariencia, ¿verdad? Que está bien necesitado. Pero de pronto vemos a alguien que está con una ropa, ha visto personas que andan con ropa más decente, más limpio, igual están con el mismo rótulo pidiendo la misma manera que el otro que estaba con la ropa sucia. Pero nosotros los inclinamos y decimos, este debería estar trabajando, este no tiene necesidad, está buenecito, es más, está jovencito, todavía tiene mano, todavía tiene pie y todavía puede trabajar, que se vaya a trabajar y se gane el pan. Usted no sabe si en esa semana o ese día fue sacado de la casa, pasó algún proceso grande. Usted no sabe que si solamente por ese día él necesitaba comer. Tal vez solo por ese día él quería pagar un cuarto para dormir. Pero nosotros lo dejamos llevar por la ropa que andaba vestida. Porque como no se veía que estaba tan sucio, o no se veía que estaba tan mal en la apariencia que mostraba, este no tiene necesidad. Así somos nosotros. Pero entonces vemos a alguien que está con la ropa así toda sucia y decimos, bueno, a este sí le voy a dar. Y lo hacemos hasta con pesar muchas veces. Se lo voy a dar, pero quién sabe para qué lo ocupará. O otras veces decimos, tenemos que ver a alguien que esté manco, sin pierna, y decimos, este sí lo necesita. Y sabía usted que muchas veces esas personas son las que realmente andan más mal que los que tienen pie y mano. Estas personas a veces son los que más droga usan, los que más alcohol usan. Pero nosotros decimos, bueno, con este voy a ser misericordioso porque este no tiene rodillas, este sí tiene necesidad. Y hay personas que saben incluso hasta cómo acomodarse en la silla y no son muchas veces mancos, hermano. Y se han visto las noticias que aparecen que si tienen, solamente meten el pie hacia adentro y sacan esta parte de acá y muestran que son, y no son. Pero nosotros los dejamos engañar fácilmente por la apariencia de la persona. Entonces el Señor nos está mandando a que apliquemos la misericordia, sea que usted crea que tenga necesidad o sea que no. Si usted ve que hay una necesidad y se la están pidiendo, hay que proveer. Si Dios los ha provisto a nosotros, hay que proveer a ellos también, aleluya. Dice aleluya, la siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, aleluya. Salmos 24:4, bendito Dios, aleluya. Salmos 24:4, si alguien lo encuentra más rápido. Bendito Dios, aleluya. Salmos 24:4. Dice ahí la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Vamos a leerlo. Jehová 24:4. Perdón, Salmos 24, voy desde el 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y mire que ahí el mismo texto de Salmo 24:4 lo lleva directamente a las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas lo lleva directamente a Salmo 24:4. Entonces vemos cómo la misma palabra lo lleva para que usted vea que antes de que esto el Señor Jesucristo lo enseñara, ya aquellos profetas ya lo habían dicho, ya lo habían ellos profetizado. El Señor Jesucristo está solamente confirmando lo que ya se había dicho. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y vino directamente al pueblo de Israel, ¿por qué vino directamente al pueblo de Israel? Porque a ellos era que se les había dado la escritura.
a ellos se les había dado el conocimiento de ella y lo que se les había aplicado, lo que era la escritura de Moisés, ¿verdad? Cuando les hizo pasar de Egipto a la tierra prometida. Pero el Señor Jesucristo no le vino a dar una enseñanza que ellos no conocían. El Señor Jesucristo vino a retractarles de nuevo, a recordarles lo que ellos ya sabían. Lo único que el Señor Jesucristo vino a hacer era que la pusieran por práctica. Porque Jesucristo mismo lo dijo: yo no vine a abrogar la ley, ni tampoco a los profetas. Yo no vine a hacer cambios. Yo no vine a quitar ni un punto ni una coma a lo que ya está. Cuando hablaba de un punto o una coma era lo que ya se había dicho. Yo no vine a hacer cambios de lo que ya dije, porque entonces se contradeciría el mismo. Si el mismo Dios lo dio, le dijo: yo vine para que se cumpliera la escritura. Entonces el Señor Jesucristo está dando una enseñanza que ya la conocían. Lo está solamente dando como quien hizo una repasada. De pronto usted ya se conocía el sermón del monte y de pronto usted va a decir: hermana Karen, yo me conozco el sermón del monte. Pero no está de más que alguien se lo recuerde. No está de más que alguien venga a recordarle, como decía la hermana Ana, un mensaje que dio. Muchas veces decimos: ya lo conocemos, pero no lo estamos practicando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Recordarles para que lo practicaran, para que lo pusieran por obra. Yo no vine a cambiar ni a quitar, vine a que se cumpla lo que ya se dijo. Por eso, si usted se da cuenta, la palabra los manda para atrás. Y muchos dicen: ¿para qué necesitamos leer el Viejo Testamento? Si eso ya pasó, eso fue para el pueblo de Israel. Pero si el Señor los está enviando para atrás, es para que recordemos que eso ya se había dicho. Y que lo que nosotros necesitamos hacer es ponerlo en práctica, lo que ya conocemos. Y eso lo que es bien difícil a nosotros. Porque hoy en día, lastimosamente, hermano, déjeme decirle que somos bien lentos para retener. Somos bien tardos para hablar. Y muchas veces hablamos palabras o cosas que no debemos hablar. Pero así como hablamos de rápido, fuéramos buenos para retener, créame hermano, que fuéramos verdaderos hijos de Dios, de esos cristianos, pero de esos que vengan lucha, vengan pruebas, vengan fuego, venga lo que venga, somos y lo firmamos. Si retenemos la palabra, porque es la palabra la que nos recobra vida a nosotros. Bendito Dios, aleluya. Pero entonces vemos que aquí dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero dice aquí, la siguiente dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es el pacificador? Aquella persona que es pasible, aquella persona comprensible, aquella persona, ¿verdad?, que sabe entender a la otra persona. Jesucristo vino y los dejó el ejemplo y los dejó ahí dicho: sean, dice, mansos como yo, ¿verdad? Pero no solamente habló de solo ser mansos, también habló que seamos humildes como Él. Y hubo otro hombre más que hizo esa misma comparación que Jesús hizo, que fue Pablo. Pablo dice: aprendan de mí, dice, a ser manso, aprendan de mí como yo aprendí de nuestro Señor Jesucristo, a ser manso y humilde de corazón. Y ese mensaje Jesucristo lo dijo, que aprendiéramos de Él, a que fuéramos mansos y humildes. Pero aquí está hablando de un pacificador. El pacificador es aquel que sabe tener paciencia, que sabe esperar el tiempo de Dios, que sabe esperar, mi hermano, y confiar en Dios cuando Él nos ha prometido algo. Muchas veces nosotros los desesperamos, queremos que se cumpla ya lo que nosotros le pedimos al Señor. Muchas veces, mi hermano, la desesperación los hace que entremos en esa impaciencia. Lo volvemos impacientes y lo que nosotros hacemos muchas veces es tumbar el plan de Dios cuando los ponemos en ese plan. Cuando ya Dios ya tiene determinado lo que va a hacer en la vida de nosotros muchas veces estamos a punto de esperar esa respuesta, pero la impaciencia de nosotros muchas veces no lo hace ver el resultado que Dios tiene en la vida nuestra. Pero el Señor está diciendo que es bienaventurados los pacificadores, porque para ellos es el reino de Dios. Y sigue diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguien me puede buscar primera de Pedro 3:14. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bendito sea el Señor, aleluya. Primera de Pedro 3:14, aleluya. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire que Pedro está hablando que si por causa del evangelio vamos a padecer persecución, vale la pena. Amén. Vale la pena. Y las persecuciones, mi hermano, van a venir todos los días. Todos los días van a venir las persecuciones. Vamos a ser atacados de una manera o de otra, vamos a ser atacados, pero dice ahí que es bienaventurado el que padece persecución por el evangelio. Entonces, esta bienaventuranza, si usted se da cuenta, el Señor la se está dando y los discípulos más adelante la están poniendo en práctica. Porque Pedro era uno de los que estaba escuchando la bienaventuranza. Porque aquí está hablando que esas bienaventuradas fueron enseñadas para los discípulos. Entonces, pero también Pablo conocía la bienaventuranza porque él conocía la escritura también. Él tenía, mi hermano, el mejor maestro que le enseñaba la escritura. Él estaba en las mejores universidades con el mejor maestro Gamaliel, un hombre que era recto, un rabino en aquel entonces, que no era cualquiera que iba a esas universidades. Tenía que tener una buena entrada económica para que pudiera ir a ese lugar. Pero vemos ahí de que Pedro está recordando una bienaventuranza que ya Jesús le había enseñado. Pedro está recordando que es bienaventurado el que padece persecución para que entonces recibamos el reino de los cielos. Entonces en la siguiente, ya vamos terminando, en la siguiente y última, mismo Pedro 4:14, si lo pueden ir teniendo ahí, primera de Pedro, dice, aleluya, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Primera de Pedro 4:14, Pedro vuelve a recordar lo que el Señor le enseñó en las bienaventuranzas. ¿Lo tiene, manana? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Léame ahora 4:14. Primera de Pedro 4:14. Sí. ¿Es el que le estaba leyendo? ¿Ese fue el que leyó ahorita? Sí. Oh, perdón. Vuélvamelo a leer, por favor. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Mire que dice que somos bienaventurados cuando por causa de nuestro Dios Jesucristo somos vituperados, pero dice que el Espíritu los ayudará. El Espíritu de Dios vendrá y los ayudará en el momento que los encontremos nosotros, que no podemos salir del problema, en el momento que sentimos que estamos siendo perseguidos, pero también dice que todos aquellos que hablen una cosa, dice, en mal contra nosotros, y luego pone, por ejemplo, mintiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo venía, ¿verdad?, enseñando la Escritura o recordándole lo que ellos ya sabían, muchos estaban mintiendo, muchos hablaban mentiras en contra de Él, muchos blasfemaban en contra de Él, muchos lo señalaban, pero eso el Señor no lo detuvo para continuar y terminar su ministerio. El Señor tuvo que continuar sabiendo que iba a ser vituperado, pero Pedro está poniendo ya una palabra que él ya conocía. Pedro ya la está poniendo en práctica. Pedro ya está diciendo que es bienaventurado el que sabe aguantar el ser vituperado, pero también dice que el Espíritu los ayudará. O sea que nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a poder. O sea, nosotros humanamente vamos a fallar. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya.
Y dice el 12 terminando, dice, gozaos, la hermana Ana, si podéis ir parando el video, por favor. Dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces está hablando de una palabra que ya antes se había dado. Y dice que tenemos que nosotros vamos a tener un gran galardón. Eso significa, mi hermano, que si usted viene